Hello everybody, we talk about simple present tense. Hola chicos, para todos, hoy vamos a hablar del tiempo presente simple. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, vamos a verificar lo que sería el presente simple. Y dice, the simple present is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening right now. Regularly. El presente simple es un tiempo verbal con dos usos principales. Lo utilizamos el presente simple cuando hay una acción que está sucediendo en el momento o cuando esta sucede de manera regular. The simple present tense is formed by using the root form or by adding s or es to the end. El presente simple es formado por su forma de raíz o añadiendo una s o una es al final. Ya vamos a ver dónde se agrega una s o una es, bajo qué circunstancias. Vamos a conjugar el verbo work, que significa trabajar. Vamos a iniciar con los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, and they. Todos sabemos lo que significa, sin embargo, pues vamos a recordarlo. I, yo, you, tú, he, él, she, ella, it, él o ella, eso o esa, utilizado para animales o cosas. We, nosotros, you, ustedes, they, ellos. El pronombre personal está dividido en primera persona, que sería I, yo. Segunda persona, you, tú. Tercera persona del singular, he, she, and it. Él, ella, él o ella, eso o eso para animales o cosas. Primera persona del plural, we. Segunda persona del plural, you, ustedes. Y tercera persona del plural, they, ellos. Esto es importante que lo separen de esa manera. Les recomiendo que al lado de he, she, and it coloquen tercera persona del plural. ¿Por qué? Porque sobre este vamos a trabajar ciertas reglas que aplican, no solamente en este tema, sino en los demás también. Conjugamos este verbo. Sería el verbo work. I work. Yo trabajo. You work. Tú trabajas. He works. Él trabaja. She works. Ella trabaja. It works, eso, él o ella, en caso de animal o cosa, trabaja. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. And they work, ellos trabajan. Esto es la conjugación del verbo work. Fíjense cómo cambia y de hecho es colocado con rojo la tercera persona del singular en el verbo, pues se le aplica una S al final. Ya vamos a verificar más adelante. Examples, ejemplos. I work a lot. Yo trabajo mucho. Esto es una oración positiva, simple. ¿Qué necesito? Mi sujeto, pronombre personal, mi verbo y mi complemento. I work a lot. Yo trabajo mucho. Another example, otro ejemplo. She works a lot. Ella trabaja mucho. Fíjense entonces la diferencia del I work y she works. Full rule. Regla de oro. The third person singular, the verb always ends in s, es, or i, es. Sorry. La tercera persona del singular, el verbo siempre termina en s, es o en ies. Vamos entonces a ver. Cuando termina en S,
cuando termina en ES y cuando termina en IES. Son estas tres reglas que vamos a estudiar para verificar los cambios de la tercera persona del singular. Rules for adding S, ES, and IES to the verb. He, she, and it, que estamos hablando de la tercera persona del singular. Solo aplica para la tercera persona del singular, como vimos en el ejemplo anterior. Igual lo vamos a ver aquí. La primera regla dice, most verbs in English for the third person singular by adding S to the base form. La mayoría de los verbos en inglés forman la tercera persona del singular añadiendo una S a la forma base del mismo. Por ejemplo, el verbo eat significa comer. Si lo cambiamos a la tercera persona del singular, le agregamos una S al final, sería eats. My mother eats burgers. My mother eats burgers. My mother puede ser sustituido por la tercera persona del singular, she. Por lo tanto, cuando esté haciendo una oración en positivo y esté utilizando un verbo en presente simple, debo agregarle la norma. Y la regla me dice que debe llevar una S al final. Correcto sería my mother eats burgers. Tenemos otro ejemplo aquí. They eat hamburgers. Colocamos aquí que estaba. La verdad es que está correcta la oración. La S al final de hamburger queríamos colocárselo en it, pero hubo un error. Para que tengan en cuenta entonces que está correcta la oración. Estuviera incorrecta si tuviera la S al final de el verbo eat. Veamos otro ejemplo. Verb read. Reads, leer. I read a book at night. I read a book at night. Está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Esta oración está incorrecta porque le estamos agregando una S al final del verbo y estamos hablando de la primera persona del singular, que es I. Y la regla solo se aplica a he, she, and it. Another example. My father reads a book at night. Mi padre lee un libro en la noche. Está correcto. ¿Por qué está correcto? My father puede ser cambiado por el pronombre personal he. Estamos hablando entonces de la tercera persona del singular. Debo agregarle una S al final del verbo para construir mi oración en presente simple. Verbs ending in S, double S, SH, CH, except person singular by adding ES. Los verbos que terminan en S, doble S, SH, CH, X, Z o en la letra O forman la tercera persona del singular añadiéndole una E y una S. For example, verb fix, que significa reparar. Fixes, agregándole la regla de la tercera persona del singular. La regla me dice que si termina en X, debo agregarle una E y una S. My brother fixes computers. Mi hermano repara computadoras. My brother puede ser sustituido por el pronombre personal he. Por lo tanto, debo agregar el verbo al final para hablar de la tercera persona del singular. Como termina en X, agrego una E y una S. ¿Cómo estaría incorrecto? You fix computers. ¿Por qué está incorrecto? ¿Por qué razón voy a cambiar el verbo agregándole una E y una S si estoy hablando de you? Solamente lo vamos a cambiar cuando estamos en he, she, and it. O el sujeto puede ser sustituido por he, she, and it. Como hemos visto, my mother, my father, my brother. La forma correcta aquí sería you fix computers. Verb go, goes. El verbo ir. They goes to Spain. Está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque el they
no debe aplicársele la regla. Solo se le aplica a la tercera persona del singular. He, she, and it. Puede parecer fastidioso, chicos, la repetición de lo mismo, pero les aseguro que al momento de ustedes entonces hacer una oración, aplicarán la regla. Por repetición y a sabiendas, teniendo el conocimiento de que no se debe agregar, porque la tercera persona del singular es la única a la que debo añadir la regla. Lo correcto aquí sería they go. They go, la forma raíz del verbo to Spain. Spain. Mi hermana va a España. Muy bien, debo agregarle la regla a la tercera persona del singular, ya que my sister puede ser sustituido por she. Finalmente, la última regla dice, verbs ending in a consonant plus y form the third person singular by changing the y to I and added es. Los verbos que terminen en consonante más y forman la tercera persona del singular cambiando la y por una i y añadiendo una e y una s. Example verb study, el verbo estudiar. Studies termina en y, elimino la y, agrego una i y una s y formo para la tercera persona del singular. My wife studies English. Mi esposa estudia inglés. Está correcto. My wife puede ser sustituido por el pronombre personal she, por lo tanto debe aplicarse la regla al verbo. You studies English. Incorrecto. ¿Por qué? No estamos hablando ni de he, ni de she, ni de it. Si quiero hacer esta oración sería you study English con la forma raíz del verbo. En resumen, 3 reglas. La primera regla, la segunda regla, si el verbo termina en S, S, SH, CH, X o Z, vamos a añadir una E y una S. Y la tercera y última regla, si termina en consonante más Y, cambiamos la Y por una I y añadimos una E y una S. Solo cuando estamos hablando de la tercera persona del singular, he, she, and it. Vamos con las oraciones afirmativas, affirmative sentences. ¿Cómo hacemos oraciones afirmativas en presente simple? La fórmula me dice subject plus verb plus complement, igual que nosotros en castellano, un sujeto, un verbo y un predicado. Sujeto, quien hace la acción, verbo, la acción realizada y complemento, el adjetivo, el acompañamiento o la descripción de lo que realiza el sujeto. Tenemos algunos ejemplos aquí. Subject, my mother. Verb, reads. Complement, the newspaper. Fíjense cómo agregamos una S al final del verbo. ¿Por qué? Porque my mother es parte de la tercera persona del singular. Mi mamá lee el periódico. You swim on the beach. You swim on the beach. Tú nadas en la playa. No es necesario colocarle las reglas que vimos anteriormente porque you no forma parte de la tercera persona del singular. A partir de la oración tercera, solo voy a pronunciarla y ustedes deben buscar la traducción. Steve watches TV at night. They play soccer. I eat pizza on Sundays. My sister studies English. He travels to Spain. The dog eats buns. Fíjense cómo en la número 8, en la número 7 y en la número 6 se aplica la regla de la tercera persona del singular. Mary writes a song. We speak Japanese. Vamos a pasar ahora a cómo hacer oraciones afirmativas cuando tenemos dos verbos. Affirmative sentences, two verbs. Between two verbs, you have to use to if the second verb is infinitive. Entre dos verbos tienes que utilizar to y el segundo verbo está en infinitivo o va en infinitivo. Vamos a ver cómo es eso en un ejemplo. La fórmula dice subject plus verb plus to plus verb plus complemento.
Los verbos usualmente utilizados son like and what. Gustar y querer. Sujeto más verbo más tú más el verbo más el complemento. For example, we went to dance in the party. We went to dance in the party. Queremos bailar en la fiesta. Nosotros queremos bailar en la fiesta. ¿Qué me dice la regla? Utilizo un sujeto, we, mi verbo, want, seguido de la partícula to, un segundo verbo en infinitivo, que es infinitivo, cuando los verbos terminan en ar, ir. Bailar, jugar, describir, brincar, saltar, comer, beber, etc. In the party, el complemento. We want to dance in the party. La segunda dice, I like to read books. I like to read books. Me gusta leer libros. Misma fórmula, I, sujeto, plus verb, más el verbo, plus to, más el segundo verbo en infinitivo, más el complemento. They want to go there. They want to go there. Aquí lo van a traducir ustedes a partir de aquí. You like to play piano. Mary wants to visit us. Aquí me voy a detener. Estamos hablando de Mary. Lo podemos sustituir por el pronombre personal she. Fíjense cómo el verbo tiene la regla de la tercera persona del singular. Se le agregó una S al verbo. Y el segundo verbo queda igual porque va en infinitivo, no sufre ningún cambio. Entonces, si estoy utilizando dos verbos y estoy hablando de la tercera persona del singular, voy a aplicar las mismas reglas que aplicamos en su forma básica utilizando un solo verbo. Solo que se lo voy a aplicar al primer verbo. Tenemos she likes to dance. He likes to sleep a lot. You want to travel to USA. My mother wants to live in Caracas. My brother likes to play video games. Y aquí tenemos entonces oraciones cuando utilizamos dos verbos. Recuerden hacer la traducción de los que no les di la traducción. Seguimos ahora con la forma negativa. Ya vimos lo que es el presente simple. Vimos cómo se forman las reglas de la tercera persona del singular. Cómo construir oraciones positivas con un verbo y dos verbos. Vamos a ver cómo hacemos oraciones negativas. Para las oraciones negativas vamos a utilizar un auxiliar, que es el auxiliar do. Fíjense, en el número 2 aparece I, you, we, and they, seguido del do, que es el auxiliar. Y en el número 1, he, she, and it, does. Do es la raíz del verbo. Si rememoramos las reglas, me dice que la tercera persona del singular, cuando termina en o, se le agrega una e y una s. Ese fue el cambio que sufrió este auxiliar. Tenemos entonces sujeto más auxiliar más verbo más complemento. Subject plus auxiliary in negative plus verb plus complement. Para el auxiliar ya vimos entonces que es do para I, you, we, and they y does para he, she, and it. Si es de manera negativa, tenemos que podemos hacer do más not y recuerden que en inglés se contraen las palabras, tenemos don't. Lo podemos hacer con la contracción, eliminamos la o, en su lugar colocamos un apóstrofe y pronunciamos don't. Y en does es igual, does not. Si lo quiero contraer, elimino la o, pongo en su lugar un apóstrofe y lo copio junto, doesn't. Doesn't. Do not, don't, does not, doesn't. Me queda entonces la primera oración negativa. We do not play soccer. We do not play soccer. Ese we do not lo puedo cambiar por don't y sería we don't play soccer. Nosotros no jugamos fútbol. You don't read books. Ustedes o tú no lees libros. ¿Qué hacemos? Nuestro sujeto, nuestro verbo auxiliar do o das,
más el negativo not, más el verbo, más el complemento. A partir de la tercera, entonces ustedes deberán traducir. They do not speak English. I don't know the answer. My cousins don't like to study math. They don't want to go to Spain. We do not fix computers. Aquí en computers es con una sola M. Eliminen la N, es un error de tipeo. My brothers do not drink beers. You don't dance. I don't want to buy it. Hagan la traducción desde la tercera para abajo. Aquí entonces tenemos los ejemplos cuando estamos hablando de I, you, we, and they. Vamos a ver los ejemplos cuando estamos hablando de la tercera persona del singular. He, she, and it. Es la misma fórmula, muchachos. Subject plus auxiliary plus negative plus verb plus complement. Solo que, tal cual como les di la explicación al inicio, en vez de do, vamos a utilizar does. Y sería, my mother doesn't read books. Mi madre no lee libros. My mother es el sujeto, el auxiliary does, más el negativo not, el verbo read más el complemento books. He does not swim on the beach. He does not swim on the beach. También pudiese decir, he doesn't swim on the beach. Él no nada en la playa. Sujeto más auxiliar más negativo not más el verbo swim y el complemento on the beach. A partir de la tercera oración, entonces corresponde a ustedes hacer la traducción. Steve doesn't watch TV at night. My brother does not play soccer. My sister doesn't like to eat pizza. My sister does not study English. He doesn't want to travel to Spain. They does not eat buns. Mary does not write a song. My father doesn't speak Japanese. Aquí les voy a dar entonces una advertencia o para que verifiquen que las reglas de la tercera persona del singular que aplicamos en las oraciones positivas no se aplican en las oraciones negativas porque está el verbo does. Y ya sabemos que la raíz del verbo es do. Por lo tanto, el does ya tiene aplicada la regla. Fíjense cómo el read, en la primera oración, my mother doesn't read, no lleva una S. ¿Por qué no lleva una S? Porque el auxiliar ya tiene la regla de la tercera persona del singular. How to make questions. ¿Cómo hacer preguntas? Para hacer preguntas necesitamos también utilizar el auxiliar do o does según sea el caso. En este caso tenemos do or does plus subject plus verb plus complement plus question mark. El auxiliar do y does más el sujeto más el verbo. El complemento y nuestro signo de interrogación. Vamos a repasar. Una oración positiva. They live in Canada. Sujeto más verbo más complemento. They live in Canada. Ellos viven en Canadá. La oración negativa es They do not live in Canada. Ellos no viven en Canadá. Sujeto más auxiliar negativo más el verbo más el complemento. ¿Cómo hago la pregunta? Voy a añadir el auxiliar al inicio y digo Do they live in Canada? ¿Viven ellos en Canadá? Y lo termino con mi signo de interrogación. Recuerden, auxiliar, más sujeto, más verbo, más complemento y question mark. Dentro de las oraciones positivas y negativas, respuestas positivas y negativas, en esta oportunidad vamos a ver respuestas muy mecánicas. En el decurso del proceso y durante el estudio podremos ir ampliando estas respuestas. Por lo pronto, nos interesa que sepan la forma gramatical. Una respuesta corta sería yes, they do. El do, que es el auxiliar, sustituye todo el complemento. Sí, ellos sí. ¿Viven en Canadá? Sí, ellos sí. No, they don't. No, ellos no. No, ellos no. Coloco el yes o el not al inicio, mi sujeto, they,
y el auxiliar do y don't, positivo y negativo. Si mi oración, mi respuesta es larga, positiva, debo eliminar el auxiliar. Y digo, yes, they live in Canada. Porque el do de la primera oración o de la primera respuesta negativa corta se utiliza porque es corta. En la oración o en la respuesta larga no puede ir el do. Y la forma negativa, no, they don't live in Canada, aquí sí se repite, solo que agregamos el complemento. Vamos a ver ahora un ejemplo con la tercera persona del singular, la forma positiva, she lives in Canada. Live in Canada. Agregamos la S al final del verbo porque estamos hablando de la tercera persona del singular. Sujeto más verbo más complemento. La forma negativa, she does not live in Canada. Ella no vive en Canadá. Como estamos hablando de la tercera persona del singular, utilizamos el auxiliar does. Agregamos el not y el complemento. ¿Cómo hago la pregunta? Utilizo mi auxiliar, en este caso does, porque estoy hablando de la tercera persona del singular, el sujeto she, el verbo live y el complemento. Finalizando con mi question mark. Does she live in Canada? Ella vive en Canadá. Al igual que las respuestas positivas y negativas del ejemplo anterior, aquí las vamos a aplicar, solo que como estamos hablando de la tercera persona del singular, en vez de utilizar do, vamos a utilizar does. Yes, she does. Respuesta corta, sí, ella sí. No, she doesn't, no, ella no. Respuesta larga, yes, she lives in Canada. Recuerden que como les dije en el ejemplo anterior, aquí no debemos utilizar el auxiliar, porque la respuesta es larga. Y donde no esté presente el auxiliar, el verbo debe tener la variación porque estamos hablando de la tercera persona del singular. Por esa razón, en esta respuesta agregamos una S al final. Yes, she lives in Canada. Nuestra respuesta negativa, no, she doesn't live in Canada. Queda igual que la corta, le agregamos el complemento y aquí no agregamos la S al final del verbo porque el auxiliar do ya tiene la regla de la tercera persona del singular con el does. Vamos entonces ahora con WH question plus do or does plus subject plus verb plus complement plus question mark. Las WH questions son, fíjense las que están al inicio de cada pregunta. Where, dónde, when, cuándo, what, qué, why, por qué, where, dónde. Las WH questions entonces son preguntas que comienzan con WH. El do or does, que es el auxiliar, más el sujeto, más el verbo, más el complemento y nuestro signo de interrogación. Por ejemplo, where does she live? ¿Dónde vive ella? She lives in Guatire. Nuestra pregunta WH auxiliar does, el sujeto she y el complemento live y nuestro signo de interrogación. La respuesta, ella vive en Guatire. Como estamos hablando de la tercera persona del singular, agregamos una S al final del verbo. When do you go to school? When do you go to school? ¿Cuándo vas a la escuela? I go to school on Monday. Voy a la escuela los lunes. What does she want to eat? What does she want to eat? ¿Qué le gusta comer a ella? She wants to eat burgers. Le gusta comer hamburguesas. Why do they cry? ¿Por qué ellos lloran? I don't know. No lo sé. Where does he wants to travel? ¿A dónde quieren viajar ellos? ¿a dónde quiere viajar él? He wants to travel to Mexico. Él quiere viajar a México. Aquí entonces tenemos la forma de construir preguntas. Fíjense que es la misma manera que hacemos las preguntas con el auxiliar do o does, pero en su lugar vamos a agregar al inicio una pregunta con WH question que tenga sentido. Finalmente, do and does. El do, chicos, y el does que estamos utilizando como auxiliar también es un verbo. Como verbo significa hacer. Como auxiliar, nada. No significa nada. Simplemente nos ayuda a hacer preguntas,
a dar respuestas positivas cortas o a dar negaciones, oraciones negativas. Aquí tenemos la conjugación del verbo hacer. I do, yo hago. You do, tú haces. He does, él hace. She does, ella hace. It does, eso, él o ella, para animales o cosas, hace. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. They do, ellos hacen. La forma negativa. Aquí tenemos el uso del auxiliar y del verbo do. I don't do my homework. Recuerden que para hacer una oración en negativa, sujeto más el auxiliar más el verbo más el complemento. El auxiliar en negativo. Entonces, I don't do my homework. Yo no hago mi tarea. She doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. She doesn't do her homework. Ella no hace su tarea. Ahí verificamos entonces la regla de la tercera persona del singular en el auxiliar. Si voy a hacer una pregunta, también pueden estar presentes tanto el auxiliar como el verbo hacer. Do I do my homework? ¿Yo hago mi tarea? Does she do her homework? ¿Ella hace su tarea? Fíjense entonces cómo las mismas oraciones en negativa que tenemos abajo las pasamos a preguntas. Y en ambos casos podemos utilizar el do o el does como auxiliar y como verbo. Finalmente, en las oraciones positivas tenemos I do my homework, yo hago mi tarea, y she does her homework, ella hace su tarea. Y en este caso el auxiliar, que no está trabajando como auxiliar, sino como verbo, debe tener la regla de la tercera persona del singular y por esa razón se le agrega una E y una S. Para este tema, chicos, les recomiendo que lo vean por partes, con calma, copien la clase y empiecen a practicar. See you soon.